Hola jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar un tema de plano inclinado. Muy bien, espero les sirva para estudiar para sus exámenes. Ok, vamos a seguir trabajando con las leyes de Newton. En esta ocasión es un objeto que está siendo jalado por una persona en un plano inclinado. Bien, está siendo jalado una caja de 25 kilogramos sobre una superficie que se encuentra inclinada y que le genera un coeficiente de fricción de 0.30. Y la inclinación de este plano es de 10 grados. Ahora bien, está siendo jalado además por una fuerza que se encuentra también inclinada. Es decir, además de que está en el plano inclinado, como recordarán en el video anterior les explicaba cómo se determinan el peso o el componente del peso. Veamos, se inclina de esta manera. Este es mi eje X, pero además de ahí está saliendo una fuerza que también está inclinada. Entonces, además de que mi ángulo de mi peso genera un ángulo aquí con una componente, esta fuerza está generando otro ángulo acá en el eje X. Es decir, ahora no solamente es un plano inclinado, sino que es una fuerza que también está generando un cierto ángulo. Bien, veamos cómo trabajamos este tipo de problemas. Como recordarán ustedes, lo primero que tienen que hacer es dibujar su diagrama de cuerpo libre. Ya pudimos ver cómo se inclina. Muy bien. Está así. Esta es la fuerza normal. Y sobre ese ángulo, sobre ese eje que es el de la fuerza normal, acá tenemos el eje X. Muy bien, ahí tenemos la fuerza normal, que es la primer fuerza que nosotros tenemos y que nos va a indicar hacia dónde se está moviendo, hacia dónde tenemos el eje Y. Vamos a ver. Esta fuerza, este peso siempre dijimos que va a estar aquí y va a estar separado del eje Y. Entonces aquí está mi ángulo. Ahora bien, la otra fuerza que yo tengo es la fuerza que está aquí, que es una fuerza de 120 newtons y un ángulo de 25 grados. Y como este objeto se está deslizando sobre una superficie que le genera fricción, entonces evidentemente aquí tenemos una fuerza de fricción. Ok, como pueden ver tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Y nos piden que calculemos nuestra aceleración. Vamos a ver, me piden mi aceleración y la masa de este cuerpo son 25 kilogramos, lo que hace que el peso, recuerden ustedes, el peso es igual a masa por gravedad, entonces el peso será de 25 por 98.1, les darán 245.25 newtons. Muy bien, vamos a ver, vamos a empezar con nuestras sumatorias. Si me piden que calcule la aceleración, entonces aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas en X entre la masa. Muy bien, ¿qué fuerzas están en X? Vamos a analizar nuestro sistema. Nuestro sistema tiene una fuerza en el eje X que no está como tal en el eje X, tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces, esta componente en el eje X es su cateto adyacente, por lo tanto, tenemos F por coseno del ángulo porque es su componente. Analicemos el peso. En el caso del peso, nosotros tenemos una componente que es su cateto, velo aquí, es su cateto opuesto. Al ser su cateto opuesto esta componente del peso, entonces será
seno del ángulo. ¿Por qué este es el componente en X? Porque es paralelo al eje X. Ahora, analicemos de qué lado está. ¿Está del lado positivo o del lado negativo de las X? Este es el positivo, este es el negativo de las X. Está del lado negativo, eso quiere decir que es menos W seno del ángulo. Luego, la otra fuerza que nos hace falta, ¿cuál es? La de fricción. Está otra vez del lado negativo, entonces será menos mu K por N. Recuerda, la fuerza de fricción nosotros la vamos a calcular como el coeficiente de fricción por la normal. Esa es su fórmula siempre. Entre la masa y la masa que tenemos son de 25 kilogramos. Muy bien. Hasta aquí lo único que hacemos. La única fórmula que nosotros tenemos que sabernos es que aceleración es sumatoria de fuerzas entre masa y la de la fuerza de fricción. De ahí, la única manera que tú puedes sacar tu formulita de aquí que acabamos de sacar es únicamente con tu diagrama de cuerpo libre. Si tú no tienes tu diagrama de cuerpo libre de manera adecuada, no sabes cuáles son las fuerzas que vas a colocar ahí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a sustituir. Entonces, aceleración es igual a la fuerza, que son 120 por coseno de mi ángulo, que son 25. Menos, vamos a trabajar con el peso era de 245.25 seno del ángulo y mi ángulo era de 10 grados, menos el coeficiente de fricción, que es 0.30 por la normal. La normal no la conozco, la normal es la que me hace falta calcular. Entre la masa y mi masa son 25 kilogramos. Muy bien, todo esto es mi aceleración. Vamos a ver entonces ahora que me hace falta la normal. ¿En qué eje está la normal? Bien, pues la normal está en el eje Y. ¿A quiénes tenemos en el eje Y? Sumatoria de fuerzas en Y. Como expliqué en un video anterior, este cuerpo se desliza sobre el eje X, no sobre el eje Y. Aunque lo estén jalando con este ángulo aquí, no se está deslizando de esta manera. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y será 0. ¿Quién está en Y? Está la normal en el eje Y es positiva. Aquí tenemos un componente en el eje Y. Ese componente en el eje Y está en el eje Y positivo, por lo tanto es más FY. Y luego tenemos el componente en Y de mi peso. El componente en Y de mi peso también está hacia abajo, menos W en Y es igual a 0. Muy bien. La normal no la conozco. ¿Cómo calculo este componente? ¿Qué cateto es? Es cateto opuesto. Al ser cateto opuesto es seno. Entonces tenemos más F seno del ángulo menos W en Y, es decir, el componente en Y del peso, que es cateto adyacente. Como podemos ver aquí es cateto adyacente, entonces será menos W coseno del ángulo es igual a 0. Ahora bien, tenemos la normal más la fuerza, que es 120 seno de 25 menos el peso, que son 245.25 coseno del ángulo, que el ángulo eran 10 grados, y todo esto es igual a 0. ¿Ok? Si nosotros hacemos toda esta operación en nuestra calculadora y despejamos, la normal nos dan 207.71. ¿Ok? Bien, ya que tenemos la normal, pues solo hay que sustituirla ahí, en ese valor o en ese espacio de la normal. Es decir, en lugar de ponerle n aquí, nosotros lo borramos y colocamos, lo voy a hacer más chiquito, 0.30 menos 0.30, este ya no pinta, denme un chance, menos 0.30 o 0.3 por el valor de la normal, es decir, el valor que acabamos de calcular aquí, que son
207.71. Una vez que lo ponemos ahí, en donde nos hacía falta calcular nuestra normal, entonces podemos meter toda nuestra calculadora. Ojo, algún punto muy importante, utilicen paréntesis en la calculadora. Metan 120 coseno 25 menos, abren un paréntesis, meten la otra operación menos, abren el otro paréntesis, para que no se vayan comiendo tantos decimales al hacerlo por separado. De tal manera que cuando ustedes meten a la calculadora, todo eso les da una aceleración de 0.15 metros sobre segundo al cuadrado. Como pueden darse cuenta, los problemas de segunda ley de Newton son muy sencillos. Si y solo si utilizas tu diagrama de cuerpo libre. De ahí salen absolutamente todos los vectores que se pueden sumar para determinar la aceleración. Muy bien, espero que haya sido útil ese ejercicio de ley de Newton en un plano inclinado cuando tienes una fuerza que también tiene un ángulo de inclinación. Esperemos verlos en el próximo video. No olvides suscribirte a mi canal y darle like y activar la campanita. Nos vemos pronto. Hasta luego.